Bien chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta clase de introducción a la programación. Hoy día vamos a realizar los ejercicios que estaban propuestos para la clase del día lunes. Vimos entonces el día lunes cómo nosotros podemos trabajar con archivos, entonces el día de hoy vamos a ver ejercicios donde tenemos que utilizar ese tipo de trabajo. Entonces, tenemos que entender dos cosas. Primero, que en realidad los problemas de archivos tienen que ver con o leer un archivo o escribir un archivo. Escribir, crear y en ese estilo de cosas. Lo que vamos a trabajar nosotros va a ser bastante más simple, así que no nos vamos a complicar tanto. Pero hoy día los dos ejercicios que vamos a realizar van a ser sumamente importantes. Y en conjunto vamos a trabajar con lo que era arreglo, así que vamos a ver lo que es matrices y el segundo ejemplo también va a ser algo similar. Si bien no van a ser arreglos, va a ser algo similar. Bien, entonces, eh, vamos a trabajar acá y vamos a ver aquí estos dos ejercicios. Vamos a ver primero el que dice, construye una matriz cuadrada de tamaño 5 y dibuje una M con caracteres M como líneas de la letra y escriba la matriz en un archivo llamado letraM.txt. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, para poder trabajar en esto vamos a utilizar OpenBoard para poder hacer nuestro... eh, vamos aquí a copiar esto, lo vamos a fotografiar, tomar esto, vamos a dejarlo acá. Bien, tenemos entonces nuestro problema y la idea ahora es poder entender si es que nosotros vamos a trabajar con cuál va a ser la entrada y la salida de nuestro problema. Cuéntenme ustedes, ¿cuál va a ser la entrada de este problema? Recuerden que tenemos que construir esta matriz, justamente la que tenemos acá. ¿Alguien? Tenemos que ingresar datos. ¿Qué datos tenemos que ingresar? La M, Tenemos que ingresar una M. Esa es la pregunta. ¿Tenemos que ingresar datos? Vamos chicos, díganme, ¿qué datos tenemos que ingresar? Consulta más básica. ¿Hay que ingresar datos? Lean el problema. ¿Hay que ingresar algún dato? ¿Dice o pide o hace intuir que el usuario tenga que agregar algún dato? no. No. Entonces eso es súper importante, entender que un programa no me está pidiendo que ingrese datos, no voy a necesitar ingresar datos. Ahora, la salida. ¿Qué me pide este problema? ¿Qué tiene que salir de este programa? ¿Alguien? La matriz ya con las M's. Ya la matriz, tal cual como la vemos acá. Vamos a colocar aquí que es la matriz. Esta matriz para que no quede en duda. ¿Y qué más?
¿Qué más necesito? ¿O qué más va a entregar el programa? ¿Qué más va a entregar este programa? ¿Dónde va a estar la matriz? ¿Dónde debe estar la matriz? En el archivo, En un archivo. Entonces aquí necesitamos que obviamente esta matriz esté en este archivo para que quede claro. De hecho, este me dice, aquí debería estar. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que qué debemos ingresar, que no es nada, y qué debemos hacer. ¿Ya? Entonces tenemos que concentrarnos en esto, la matriz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esta matriz? Ya lo hicimos con la X. ¿Recuerden ese ejercicio? Hicimos una X y estuvimos viendo cómo se trabajaba. Pero aquí, ¿cómo vamos a trabajar? Voy a copiar esto de nuevo solamente para poder manipularlo. Vamos a ver esta parte. Vamos a dejarla acá. ¿Cómo entonces hacemos esto? Primero partamos. ¿Cuáles son las posiciones de cada uno de los índices? ¿Qué índice vamos a utilizar? ¿Cuáles son los índices? del 04 hasta el 44. Ya, vamos tranquilos, vamos de a poco. Primero, vamos por las filas. Vamos a decir que va a haber una variable que va a ser f de filas. F va a tomar el valor desde el 0, ¿cierto? Hasta el 4, porque es el n-1. Que tener 1, 2 y 3. Y acá vamos a tener también columnas, C. Y esto se va a trabajar desde el 0 hasta el 4. Entonces, como decía, ¿quién estaba hablando? Creo que era Simón. Vamos a tener desde el 0, 0, posición 0, 0, posición 0, 1, posición 0, 2, hasta la posición 4, 4, que es la última posición de cada uno de estos elementos. Ahora, ya que sabemos cuáles son las posiciones y cuáles son los índices, ¿cuál va a ser la aproximación que vamos a utilizar? ¿Qué deberíamos realizar? ¿Cómo yo puedo llenar esto de M's o no M's? O vacío. Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo yo puedo llenar estos elementos de M o de vacío? ¿Qué debería hacer para Un poder, ciclo, un ya, for, tenemos que hacer un ciclo for? ¿Por qué? ¿Para qué? porque cada vez como tal vez vaya incrementando una variable, poner una m. Ya, vamos por parte. Vamos a concentrarnos en que vamos a tener que pasar desde un punto, desde una posición hasta la siguiente, hasta la siguiente, la siguiente, la siguiente, y luego la siguiente fila, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y así con todas las filas, ¿ya? Entonces, como yo voy a estar trabajando por cada fila, voy a decir que voy a comenzar con F, que va a ser esta, que va a comenzar en cero. Vamos a decir que F tiene que ser menor
al total, en este caso a 5 porque son 5 posiciones, y que f va a ir sumando de a una en cada uno de los ciclos, ¿cierto? Y luego, ahora voy a pasar por cada fila, voy a pasar por cada una de las posiciones, por cada columna. Entonces acá adentro voy a hacer el for de las columnas, que también vamos a comenzar en cero. Luego columna tiene que ser menor a 5 y la columna tiene que sumar. O sea, vamos a ir aumentando de uno en uno. Y de ahora ya tenemos los dos ciclos y podemos llenar, pasar por cada una de las posiciones. Ahora, como ahora yo voy a estar en cada una de las posiciones, ¿cómo yo puedo saber si es que le coloco una M o le coloco un vacío? Dejemos acá expresado que en este caso la letra tenemos dos opciones. Voy a dejarla aquí. Voy a decir que voy a tener una matriz, en este caso M, voy a tener I, perdón, en este caso tiene que ser F, C, matriz M, F, C, ya en esa posición, la 00, 01 en todas, F, C, tiene que ser igual o a M o lo mismo, F, C, igual a vacío. Ya vamos a dejarle las comillas. Este símbolo se llama apóstrofe o comilla simple, o también los españoles le dicen bastardilla, pero generalmente apóstrofe. Bien, tenemos estas dos opciones. ¿Cómo yo puedo decidir si ocupo esta versión o ocupo esta otra versión? ¿Qué debería utilizar? Podría ser como si el número de filas es 0 o 4, Ya, ir pero llenando con M's. ya, si la fila es cero es esta y la fila 4 es esta. Ah, ¿Cuál debería ser entonces? ¿Cuál debería ser? Está cerca, pero no en la fila, la columna sería. en la columna entonces. Si C es cero o cuadro, entonces rellenarla con M. Perfecto, eso lo escribimos de esta manera. If, en este caso, la matriz... No, perdón, no es la matriz. Es directamente C. Si C es igual a cero o, en este caso, C es igual a 4, entonces voy a ocupar esta versión. O sea, M en la posición FC es igual a M. ¿Sí? Ya, tenemos las dos columnas. Ahora nos faltan las de en medio. ¿Cómo hacemos las de en medio? ¿Alguna idea? Chicos, ¿alguna idea? Cuéntenme, chicos. Otra tal vez podría ser que si el número de filas y columnas es igual a 2, rellenar con una M. Ya, pero si el de filas y el de la columna es igual a 2. Este sería esta Ah, pues, la del y medio esta. sería Sería el... esta solamente. Sí, Te quedarían esos dos. ¿Cómo haces eso?
profe, Dígame. podría ser que la fila uno sea fija y se mueva entre las columnas uno y 3. Ya, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo lo preguntas? Porque tiene que preguntarlo. Como acá. O sea, Que debería F ser. igual, ¿no? Si f, ¿qué tiene que ser? Igual Igual a uno. Ya, y C ya. En este caso eh, es i, c. 1 o 3. Ah, bien. Sería igual a uno. Esto lo vamos a dejar aquí entre paréntesis. O c igual a 3 paréntesis, ese paréntesis con y este paréntesis con ese. Y ahora sí, perfectamente, voy a tener estas dos solamente. Entonces voy a decir que, de nuevo, lo mismo que arriba. Perfecto. Tenemos estas. Entonces ya tenemos lista esta otra. Nos falta esa. ¿Cómo lo había hecho Simón? Que si la fila y la columna son igual a 2, que se Ya. iguala a... Y C igual a 2. Esto que sea MF, la posición C igual a M. Bueno, y si no, else, déjame correr esto para otro lado, si no, esto va a ser MFC, y le pasamos en este caso vacío. Bien, eso vamos a ocupar nosotros, ¿ya? Perfecto. Luego aquí se terminan las llavecitas y ya tenemos listo este ciclo. Perfecto, entonces con esto nos va a servir para esta parte. Bien, lo vamos a programar entonces en C Sharp y luego en Python. ¿Ya? Eh, Vamos a lanzar esto y vamos a crear ahora en C Sharp. Vamos a crear una carpeta que se llame matriz M, matriz M, G2. Y vamos a lanzar entonces la consola. Esto voy a mover porque de nuevo me está molestando. Y esto también. Dejar ahí. Bien, entonces acá vamos a movernos acá. Vamos entonces a ir a C Sharp. Vamos a ir a matriz MG2. Y ahora vamos a crear nuestro programa .NET New Console. Y listo. Se crea entonces nuestro programa. Vamos a ir ahí. Y tenemos el programa. Bien, entonces vamos a hacer exactamente lo que teníamos pensado. Primero vamos a hacerlo sin archivo y luego vamos a incluir el tema del archivo, ¿ok? Así que primero lo vamos a mostrar por pantalla y luego lo vamos a incorporar por el archivo. Así que lo que vamos a hacer es crear nuestra matriz. ¿Cómo creamos una matriz? con un int y los corchetes y darle un nombre. Ya. Y le damos el nombre, digamos M, ya puede ser cualquier nombre, pero en este caso M. ¿Está bien esto? ¿De qué tipo de dato es esta matriz? Cuéntenme, ¿de qué tipo de dato es esta matriz? Entera, Entera. ¿Qué acepta entonces? un número entero. Números enteros. ¿De qué tipo es la matriz que está ahí? ¿Qué acepta? Ay, no acepta strings. Ya, strings. Ya, en este caso vamos a ocupar una variación de string, ¿ya? Se le llama char. Que char, en este caso, tiene que ver con
una letra, un carácter, ya viene de carácter. Entonces, en vez de guardar números, en cada posición guarda un carácter, ¿ya? Un string es un arreglo donde hay varios caracteres. Entonces, un arreglo de tipo char. Pero en este caso, tanto C# como Python lo consideran un tipo de dato por sí solo. Pero es un arreglo de tipo char. Entonces, esta matriz va a ser de tipo char. Entonces acá vamos a cambiar esto, vamos a decir m va a ser igual a new char en vez de int y le vamos a dar la cantidad de posiciones que queremos. 5, como es cuadrada, es 5 por 5. Listo. Tenemos entonces nuestra matriz creada. Profe, Dime. el new porque era. Le estamos asignando espacio. ¿Cuál es el espacio? Ah, 5 filas y 5 columnas. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, necesitamos los índices, que en este caso vamos a utilizar F y C, pero pueden ser cualquier otro. Y vamos a hacer ahora nuestros for. Entonces ahora vamos a decir que necesitamos el for de F que comienza en 0, F menor que 5, F más, llaves, for de C igual a 0, C menor que 5, C++. Y ahora acá adentro tenemos lugar para consulta. Javier me pregunta si char era para ingresar letras. Sí, char es para ingresar caracteres. ¿Ya? Yo puedo ingresar un número, pero como carácter. Ya recuerden que todos los símbolos, ya en este caso, como dibujo, como símbolo, es un carácter, independiente de que sea un número o no, un símbolo, el símbolo de pregunta, la llave, cualquier cosa. Es un carácter, ¿ya? Y se guardan de manera distinta. Bien, ahora tenemos entonces estos dos ciclos. Ahora vamos a hacer las preguntas. La primera que habíamos hecho era que C tiene que ser igual a 0 o C tiene que ser igual a 4. Preguntamos. O C es igual a 4. Bien, tenemos la primera. Aquí vamos a hacer exactamente lo que teníamos acá. Necesitamos F y C y le vamos a asignar, en este caso, una M. Aquí es súper importante que utilicen la comilla simple con la M, ¿ya? Cuando es de tipo char, tiene que ser con comilla simple. Cuando es de tipo string, es con comilla doble. Bien, aquí vamos a hacer un else y acá dentro de este else va a haber un if. Este if vamos a preguntar por la siguiente pregunta. ¿Cuál siguiente pregunta? F es igual a 1 y C es igual a 1 o C es igual a 3. Lo vamos a escribir tal cual. F es igual a 1 y C es igual a 1 o C es igual a 3. Y con esto ya tenemos lista esta parte. De hecho, guardamos la misma línea de código. Listo. Hacemos el otro else. Dentro de este else tiene que ir el siguiente if. Si f es igual a 2 y c es igual a 2, if f es igual a 2 y c es igual a 2, entonces copiamos la siguiente línea, m, f, c, y en este caso también tiene que ser m. Bien, me queda el último else, y en este else simplemente le digo que tiene que ser m en la posición fc, pero con vacío. Y le damos un espacio. Perfecto. Tenemos listo este ciclo. Fíjense que en el if y en el else yo no le coloqué llaves solamente porque hay un elemento dentro, solamente una línea de código. Es decir, que este if va a comenzar y terminar hasta el punto y coma. Va a pasar lo mismo con el else y con este else
y con este else, ¿ya? Pero si ustedes no se sienten tan cómodos con eso, también pueden colocar la llave y las pueden cerrar, ¿ya? Así que lo explico más que nada para que lo tengan en cuenta de que estas cosas pueden tener, al menos en esta versión, pueden tener una llave o no de cierre. Y esto también. Y esto también. Bien, entonces, aquí tenemos el código que de hecho se ve bastante más largo al ingresar la llave, pero así, no sé si lo prefieren así o de la forma anterior, pero funciona de la misma manera. Bien, entonces ahora lo vamos a mostrar. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Con el ciclo que habíamos hecho para poder mostrar el código. Voy a escribir acá console.writeLine y voy a escribir por la consola que la matriz M es, y vamos a decir cuál es la matriz M. Aquí colocamos los ciclos, los cerramos de inmediato para que no hayan problemas. Y ahora entonces vamos a imprimir console.write y vamos a decir en este caso que va a ser M en la posición FC más un pequeño espacio que le vamos a dejar al final. Y acá entre medio vamos a tener console.writeLine con un espacio. Y con esto vamos a tener la forma cuadrada de la matriz. Bien, hasta ahora debería ser exactamente lo que hemos dicho, así que vamos a ver. Vamos a compilar .NET Run y lo que vamos a ver por pantalla es la matriz, exactamente la matriz que queremos. Ya me da un error porque console esta. Console, ahora sí. Lo había escrito con minúscula y era con mayúscula. Vamos a ver que no haya más problemas. Y justamente ahí me muestra la letra M. O sea que la versión que ustedes crearon es exactamente la versión que nos sirve para este caso. Perfecto. Entonces esto que acabamos de hacer nos sirve. Ahora, ¿cómo yo puedo llevar esta matriz que está en la consola? Se muestra por consola. La puedo llevar a un archivo. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer al trabajar con archivos? Cuéntenme. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer, chicos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando trabajamos con archivos en C Sharp? ¿Recuerdan? Habría que crear un nuevo archivo Ya de texto. hay que crear un nuevo archivo. Pero para poder crear ese nuevo archivo, ¿qué necesito? Deberíamos crearlo con el Open Ya, o... te estás confundiendo con la versión Ay, de Python. ay, verdad.
Ya, primero, vamos por partes. Lo primero, lo que tenemos que utilizar acá en C Sharp es decir al programa que vamos a utilizar en la clase file. Entonces voy a tener que decir using system system.io y con esto el programa sabe que tengo que utilizar esto. Ahora yo puedo utilizar file en alguna parte. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo. Vamos a dejar esto acá. Después esto lo vamos a borrar, así que lo vamos a comentar por ahora para que no se muestre después. Y acá nosotros lo que deberíamos hacer es crear el archivo, ¿cierto? Y luego deberíamos leer el archivo, o sea, no leer en realidad, es como añadir texto al final del archivo. Entonces existen dos formas para poder hacerlo. Primero, tenemos que crear, para eso yo podría crear aquí file.create y aquí le coloco el nombre que vendría siendo letra, ¿cómo se llama aquí? Letra m.txt, que así se llame el archivo. Y luego acá ocupar file.appendtext. Ya, appendtext para poder utilizar ese mismo archivo. Pero existe una forma más eficiente de hacer las dos al mismo tiempo. Para hacer eso, esto lo voy a sacar de acá. Para hacer eso vamos a utilizar un entorno que se llama using, que es el que estábamos utilizando recién. Y esto van a tener unas llaves. Eso quiere decir que esto lo que vamos a decir ahora, esta expresión, va a poder ser usada solamente dentro de estas llaves. Entonces lo que vamos a hacer es decir que va a haber un tipo de dato que se llama StreamWriter. Vamos a colocar aquí StreamWriter y le voy a colocar un nombre. A este caso, a este problema le voy a colocar archivo. O sea, va a ser una variable que se llama archivo y que va a ser igual a file.createText. Y le voy a decir qué voy a crear. En este caso, exactamente letra, en este caso m.txt. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer esto? Va a crear este archivo y acá adentro me va a permitir ocupar, en este caso, archivo para poder escribir sobre ese archivo creado. Para hacer eso voy a ocupar exactamente el mismo for que tengo acá. Exactamente este mismo for. Y lo voy a dejar aquí. Voy a darle el indentación para que se entienda. Y voy a hacer exactamente esto, pero en vez de escribir en la consola, voy a escribir, en este caso, en el archivo. Y ese es el cambio. Y por eso es tan importante entender cómo se hace por consola. Voy a cambiar al archivo y ahora es exactamente igual a lo que estábamos realizando. Y con esto ya terminamos esta parte de nuestro programa. O sea que queda con el programa listo. Vamos a ejecutar y ahora tienen que estar atentos acá. Se va a crear este archivo que se llama letra m.txt y lo va a poner la letra m. La vamos a buscar después. Y no se va a mostrar nada por consola, o sea, se va a ejecutar y no va a mostrar nada más. Vamos a colocar .NET Run, que compile. Fíjense acá que se va a crear, se creó la letra M. Voy a sacar esto y vamos a ver el archivo. Y fíjense que en este archivo está justamente la letra M que estábamos buscando. Bien, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien, el código. Entonces, utilizando el using y todo eso, presume para crear y escribir. Exacto, esto es para crear, lo voy a dejar aquí al ladito. Esta línea me permite crear y escribir. Escribir sobre un archivo. Sobre un archivo. ¿Ya? Esto es importante. Ahora, como ya les comentaba, esto que acabamos de hacer acá, o sea, archivo, esta variable que está acá,
solamente existe entre estas llaves. Si yo la coloco más afuera, no existe. Así que tienen que tener cuidado de eso. Bien, listo con este programa. Vamos a hacer ahora la versión en Python para que veamos las diferencias y cómo se puede utilizar. De la misma manera, vamos a ir acá a Python. Voy a crear la clase 14 G2 y vamos a ir acá a la terminal. Voy a cambiar la terminal y voy a ir a Python clase 14 G2 y acá, bueno, pero que acá puedo crear el nuevo archivo. Esto va a ser matriz m.py. Bien, tenemos entonces nuestra matriz y vamos a comenzar en este caso directamente con name es igual a main. Y ahora comenzamos a crear exactamente lo que teníamos en C#. Vamos a dejar esto en paralelo para que nos permita ocupar el mismo texto. Bien, creamos entonces nuestra matriz. Acá vamos a utilizar tal cual como lo habíamos hecho hasta antes. Voy a decir que m va a ser igual a non por la cantidad de filas, en este caso 5. Luego un ciclo por las filas y en el rango de las columnas, en este caso 5. Y le voy a decir que m, la posición de las filas, de fila, va a ser igual a non por 5. Entonces aquí hasta acá tenemos una matriz de 5 filas y cada fila tiene 5 espacios, o sea, 5 columnas. Listo, tenemos las posiciones listas, ahora debemos que utilizarlas. Para poder llenarla tenemos que trabajar con los ciclos, así que voy a decir que para f in range de 5, porque son 5 filas, para C in range 5, porque son 5 columnas, ahora puedo hacer las preguntas. Tal cual las preguntas que están acá, voy a decir if, en este caso no necesito llave, if C es igual a 0, or C es igual a 4, voy a decir que M en la posición F, en la posición C, va a ser igual, en este caso, a M. Listo. El siguiente es un else con un if. En Python yo lo puedo acortar, se llama elif, y hago la consulta. Entonces, f es 1, and, y aquí puedo hacer aquí el paréntesis, c es igual a 1, or c es igual a 3. Listo, puedo hacer exactamente la misma comparación, f, la posición c, con m. Listo, hacemos el siguiente, este otro else if. Colocamos entonces el if y decimos que tiene que ser f igual a 2 y c igual a 2. Y por lo tanto colocamos la misma línea f, c y colocamos m. Listo, tenemos listo todo y excepto este último, y aquí sí colocamos else y colocamos la última línea que nos dice que es f, la posición c, y voy a tener aquí un espacio vacío. Listo, tengo listo esta parte, ahora lo vamos a mostrar por pantalla. Voy a decir aquí con un print que la matriz M es, y ahora vamos a mostrar esto. Voy a copiar estas mismas dos for que aparecen acá, y para mostrar esto vamos a necesitar decir que tenemos un print y vamos a mostrar la matriz, la posición
F, posición C, y que le vamos a dar un espacio. No, aquí necesitamos decir que esto termina end en un espacio. En un espacio. Y acá volvemos a hacer el print. Y con esto dejamos un espacio y con esto hacemos el salto de línea para que quede con la línea cuadrada. Bien, hasta ahora lo vamos a ejecutar así como está. Así que vamos a decir Python matriz M y me sale la letra M tal cual como la necesitamos. Pero si yo voy aquí a los archivos, me doy cuenta que no se ha creado ningún otro archivo. Así que ahora tenemos que incluir el tema de los archivos. En Python no necesito declarar algo para utilizar el archivo, sino que simplemente lo uso con la función open, que es la que estaba hablando Simón hace un rato. Como voy a incluir más texto y en la carpeta donde estoy trabajando no hay otro archivo, voy a utilizar el modo de no de creación, sino que el modo de apertura para añadir al final. Porque en ese caso, con ese modo, si es que no existe el archivo, crea un archivo y comienza a escribir. Por lo tanto, acá voy a dejar esto de nuevo. Lo vamos a dejar comentado para que no nos dé problemas. Y con esto entonces voy a crear un archivo que se va a hacer con open. ¿Cuál va a ser el archivo? El archivo va a ser letra m.txt, que no existe en la carpeta. Y el modo va a ser el modo A. ¿Ya? Entonces con esto de nuevo, en este caso, se crea un archivo y se escribe al final. Entonces tenemos este mismo archivo y ahora para poder escribir sobre él puedo ocupar este mismo ciclo que tengo acá, lo copio, lo pego y aquí en vez de decir print voy a decir archivo.write y aquí también archivo.write, write line lo podemos colocar, no write solamente, y le colocamos aquí backslash n y con eso tenemos lista esta parte. Vamos a ver entonces cómo funciona. Ahora vamos a dejar esto aquí con esto. Se supone que tiene que crear el archivo y ver si es que está bien o no. Vamos a ejecutar entonces. Me lanza un error. Me dice que la matriz esto no lo toma, así que lo vamos a cambiar. Aquí se creó la matriz, o sea el archivo. Se creó el archivo pero no hay nada, así que lo vamos a eliminar para que no nos dé problema. Lo eliminamos. Y acá voy a cambiar esto, que en vez de decir ends, voy a decir que va a ser un más. Y con eso debería bastar. Vamos a ejecutar de nuevo. Y listo, está la matriz ahí, el archivo al menos. Vamos a ver entonces si es que nos sirve o no nos sirve. Y justamente tiene la matriz tal cual como la habíamos hecho. Así que perfecto, tenemos nuestra matriz. Ahí está el código. Fíjense que el código no es tan largo. ¿Queda alguna duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Por qué el end no había funcionado? Porque el end es de la función print, no de la función write. Ah, Solamente por eso. ya, ¿Ya? ¿Sí? Profe, ¿podría bajar un poquito en el Python? Que la última línea justo no se ve. Gracias. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora
Bueno, esto ustedes lo van a tener, así que esta es una forma para poder hacer esto. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, el 2. Entonces yo acá vamos a crear una nueva. Voy a recortar el segundo ejercicio. Y vamos a ocuparlo acá. Bien, esto es lo que yo veo de repente y tengo que correrlo, así que por eso de repente me concentro. Pero bien, entonces, construya un programa que registre la lista de los estudiantes de la clase, su nombre y edad. Por ejemplo, aquí tenemos el archivo. En la primera fila dice n, nombre, edad. 1, Alexis Sánchez, 19, 2, Arturo Vidal, 20 y así. Deberíamos ir registrándolo. Ahora, esto tiene un formato en específico, ¿ya? Así que lo vamos a modificar para que nos permita trabajar con esto. Bien, veámoslo desde el punto de vista del programa. ¿Qué información nos pide? ¿Qué deberíamos ingresar al programa? ¿Qué debería ingresar al programa, chicos? El nombre y la edad. Muy bien, entonces tenemos aquí el nombre y la edad. ¿Y cuál es la salida? La N, el nombre y la edad. N, nombre, edad. Ya. Vamos a decir que es el listado, ¿cierto? Es el listado. Pero no en cualquier parte. ¿En dónde tiene que estar? En un archivo. En un archivo. Entonces esto es Ah, esto. profe. ¿Qué? ¿Y la variable de clase también o no? ¿Cómo de clase? Es que como es nombre, edad y la clase, ¿o no? O sea, podría ser, pero al menos en este ejemplo es nombre y edad nomás. Ya no Ah, ok. necesariamente la clase. Pero sí, si fuera otro problema y te digan que tiene que tener la clase, sí, podría ser. Pero al menos para esto vamos a necesitar el archivo. En este caso, el archivo no va a ser un TXT. ¿Ya? Este archivo es de texto, sí, pero tiene un formato en específico. Cada dato está separado por un elemento en específico. ¿Cuál es el elemento? Las comas. La coma. A este elemento se le llama delimitador. ¿Ya? Existen varios tipos de delimitador. Puede ser la coma o un punto y coma, un espacio, un guión, una palabra, pero son delimitadores. A este tipo de archivos tienen un nombre y se llaman archivos separados por coma. De hecho, la versión como original en inglés se llama CSV. ¿Ya? Y le vamos a llamar listado.csv. Y este tipo de archivos son sumamente especiales porque lo van a encontrar no tan solo en este tipo de ejercicios, sino que en ejercicios que tienen que ver con ciencias de datos. Las encuestas que se liberan del gobierno de Chile están en este formato, no todas, pero algunas y muchas. Mucha información que pueden encontrar de algún tipo de industria está en este tipo de formato. De hecho, después vamos a ver que lo podemos trabajar con otros programas y les puede servir. Obviamente en este ejercicio es cortito porque estamos hablando de pocos datos y pocos atributos, pero después van a ser súper importantes. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a pedirle al usuario que ingrese cada uno de estos valores, no necesariamente el nombre de Alexis Sánchez porque está lesionado, y tampoco el de Arturo porque está suspendido, pero sí un listado de personas que de aquí mismo de la lista para que nos sirva de ejemplo. Así que vamos a realizar eso. ¿Cómo tiene que ser el ciclo? Va a ser un ciclo infinito, ya en este caso.
Con eso no se juega. Va a ser un ciclo infinito. Yo podría pedirle de antemano al usuario que me dé la cantidad de estudiantes que yo voy a ingresar. Sí, pero en este caso yo quiero preguntarle al final de cada vez que yo ingreso un nuevo estudiante, que me dé uno nuevo, y uno nuevo, y uno nuevo. Entonces yo puedo decir hasta cuándo yo voy a terminar esto. Entonces voy a utilizar un ciclo while infinito, en este caso con una variable que le voy a llamar variable opción, y esta variable opción tiene que ser igual a uno, que va a ser la opción de continuar. Y acá vamos a tener todo el desarrollo de pedir los datos, de validarlo y de guardarlo. Hasta acá. Y esto se va a repetir un montón de veces. Vamos a hacerlo entonces. Ahora sí. Vamos a ir acá. Voy a eliminar esto y vamos a hacer una nueva carpeta en C#. Esto se va a llamar, en este caso, listado estudiantes. Y vamos a ir a la consola, vamos a cambiar de PowerShell, vamos a decir que vamos a hacer el listado estudiantes, y aquí de nuevo creamos nuestro programa .NET New Console. Bien, y se creó entonces nuestro programa. Listo, tenemos el programa aquí, aquí, y vamos a abrir el programa. Bien, vamos a decir aquí, darle la bienvenida a esto primero. Bienvenido al registro de estudiantes. Bien, entonces aquí vamos a necesitar algunas variables. ¿Qué variables voy a necesitar? Yo le dije que necesito un entero opción, que va a ser igual a 1. ¿Qué más necesito? ¿Qué variables voy a utilizar acá? Chicos, El número, nombre y edad. ya, número, nombre y edad. Voy a decir entonces que acá voy a necesitar también un número n, que va a comenzar en 1 también, y la edad que me la va a dar el usuario, así que la vamos a registrar ahí. Y el nombre, que va a ser de qué tipo de dato. ¿El nombre de qué tipo de dato es? String. String. Perfecto. Nombre. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar con nuestro ciclo. Vamos a decir que va a haber un while, que va a ser infinito. Opción igual a 1. Y con esto vamos a pedir primero los datos y luego almacenarlos en un archivo. ¿Ya? Para eso voy a crear de inmediato el archivo. Voy a decir acá que voy a necesitar using system.io. Voy a crear acá afuera el archivo. Crear el archivo. Entonces voy a decir que va a haber, voy a utilizar el mismo using. En este caso stream writer, que va a ser archivo. Vamos a tener aquí el file.create text, y voy a decir el texto, que en este caso va a ser listado.csv. ¿Ya? Recuerden eso. Y acá adentro le voy a dar, en este caso, le voy a decir que archivo va a ser writeLine con, en este caso, la primera parte, que va a ser n, nombre y edad. N, nombre
y edad. Y acá también le voy a dar un salto de línea para que se vaya a la siguiente. Listo, terminamos esta parte y ahora vamos a la siguiente. Vamos a pedir los datos entonces. Voy a decir que le voy a pedir al usuario que ingrese con WriteLine, ingrese el nombre del estudiante. Ya. Voy a decirle que el nombre va a ser igual, en este caso, console.readline, y el usuario me va a dar el nombre. Luego voy a pedir en este caso la edad. Ingrese la edad del estudiante. Aquí igual lo voy a dejar con. Y vamos a tener edad, convert to int, porque tiene que ser un entero. Y acá console.readline. Y con esto ya tenemos listo la edad. Vamos entonces ahora a almacenarlo. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Volvemos a utilizar using, en este caso stream writer, archivo de nuevo. Y acá vamos a utilizar, en vez de create text, vamos a utilizar append text. Append text, porque el archivo ya está creado. Y acá adentro vamos a decir que en este caso archivo.writeLine va a ser igual, en este caso, a lo que tiene n. Recuerden que n va a ser el número del estudiante. Le vamos a colocar la coma y el espacio, la variable nombre, la coma y el espacio, y en este caso la edad. Y por último le damos el backslash n para el salto de línea. Y con eso terminamos esta parte. Bien, tenemos entonces el ciclo. Y ahora vamos a preguntar si es que... me falta algo. N ahora va a aumentar 1. Así que vamos a decir que n más más. Y ahora vamos a decir si es que vamos a continuar ingresando estudiantes. Para eso voy a escribir acá console.writeLine y le voy a decir al usuario que ingrese, desea ingresar un nuevo usuario. Le voy a colocar aquí, marque 1 para seguir o 0 para salir. Ahora entonces voy a registrar esto con opción igual convert to int console.readline y punto y coma. Y aquí voy a comprobar esto. Recuerden que aquí me falta algo más. Entonces la línea 27 voy a hacer un while para la restricción, porque la edad no puede ser menor a 0, y demos límite superior. ¿Cuánta es la mayor edad que puede tener un humano? Supongamos 130 años. Si Póngale eso- 121. Ya, 121. Y acá vamos a copiar esto mismo que estaba acá para que vuelva a solicitarlo y siempre tenga una edad positiva y no tan alta. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí con opción. En este caso vamos a tener aquí el while. Voy a decir que opción, no, si es menor a 0 o opción es mayor a 1, entonces voy a copiar todo esto y lo voy a dejar para que siempre tenga la opción o 0 o 1. Y listo, con esto ya debería repetirse completamente todo esto. Y vamos a tener el archivo
constantemente agregándose. Vamos a ejecutarlo. Done run. Aquí estamos en el listado. Debería aparecer el archivo de CSV. Se van a dar cuenta que es distinto al que estábamos viendo. Fíjense que el de acá abajo es .txt y es de esta forma. Aquí va a aparecer otro archivo que es distinto. Así que lo ejecutamos ahora. Fíjense el archivo como es. ¿Ya? Es distinto a ese archivo. Ingresemos a un estudiante. Vamos a ir acá viendo, en este caso, Gaspar Tobar. Vamos a decir que todos tienen 18 aquí, son todos jovencitos. ¿Ya? Por ahora. Vamos a seguir. Luego Greg Rodríguez. 18. Vamos a seguir con Ivana Muñoz. 18. Y vamos a seguir con Javier. Javier Sandoval. 18. Ya, pero me equivoqué. Debería haber marcado uno, pero puse Javier Sandoval. Pero eso no es lo importante. Se cayó el programa, no es necesario que siga. Pero, a pesar de que se cayó, fíjense en esto, voy a limpiar ahora. A pesar de que se cayó, ahora vamos a revisar este archivo, el CSV. Lo voy a ver y fíjense ahora cómo está este archivo. Fíjense, esto es muy, pero muy importante. Está lanzando en este caso cada uno de los estudiantes en cada una de las líneas. Aquí hay un salto de línea de más, así que lo vamos a eliminar. Voy a ir acá y voy a eliminar este salto de línea, no es necesario. Y aquí arriba también, no es necesario este salto de línea, así que lo dejamos aquí sin eso. Vamos a ejecutarlo de nuevo para que lo vean bien. Ahora vamos a comenzar desde abajo, así que vamos a decir que está Yamil Yure, 18. Vamos a tener a Simón Wiki, 18. Vamos a tener a Rodolfo Olavarría con 18 y a Nazareno Santis con 18. Y ahora vamos a decir que vamos a terminar. Terminamos, se terminó el programa, limpiamos esto, sacamos la consola y vamos a ver de nuevo el listado. Y fíjense cómo está ahora. Entonces ahora yo tengo todo listo para poder trabajar con este CSV. Ya, esto hasta ahora no es nada impresionante. Tenemos poquititos datos, pero aún así voy a hacer algo. Voy a ir a esta carpeta. Perdón, voy a ir a esta carpeta. Voy a ir acá a C# en la carpeta de listado estudiantes. Y aquí está el archivo. Fíjense que me abre o me otorga un archivo Excel. Lo vamos a abrir. Y fíjense que inmediato ya lo está reconociendo, pero se ve raro. Así que lo que vamos a hacer acá es abrir un nuevo archivo Excel. Y aquí en datos voy a decir que voy a obtener los datos desde texto o CSV. Voy a ir a la carpeta de nuevo, en este caso, acá, a IP, a C#, a listado de estudiantes, y voy a tomar este elemento y se va a cargar. Fíjense que se va a demorar un poquitito. Y fíjense que ahora lo toma como una tabla. Y si yo lo cargo, ahora yo tengo los datos listos para poder trabajar. Ahora, de nuevo, estos son poquititos datos con poquititas variables. Pero ahora imaginemos que tenemos un listado real de todos los estudiantes de la Universidad Austral, de todos los cursos posibles, con toda la información que tenga un estudiante, y por lo tanto yo puedo hacer más análisis, ¿ya? Ahora, esto es viceversa, o sea, yo puedo trabajar en Python o en C# y después mandarlo a Excel, o, que es lo más común,
gente que no sabe programar, que trabaja en Excel y estas cosas, y yo puedo tomar la información, leerla, cargarla a un programa que sea mucho más eficiente y hacer análisis ahora mucho mejores, ¿ya? Así que con esto les va a servir para muchas otras cosas. De hecho, mucha información de sensores, de temperatura, de velocidad, en cosas de la industria, generalmente se guardan en este tipo de archivos o similares. Así que pongan atención en eso. No, no lo voy a guardar. Este tampoco. Así que con esto ya tenemos lista este ejercicio. Vamos a hacer la versión en Python rapidito. Ya sé que me pasé un poco, pero quiero terminarlo en Python para que ustedes tengan cómo comparar. Así que vamos a ir acá. Voy a decir que voy a crear un nuevo archivo que va a ser listado estudiantes .py, y acá vamos a comparar los dos programas. Bien, comenzamos haciendo el if name es igual main, y acá vamos a crear, en este caso vamos a necesitar decir que va a haber opción igual a 1, n igual a 1, edad de string no es necesario colocarlo, así que vamos a ir directamente con el print. Voy a decir entonces que necesito decir bienvenido al registro de estudiantes. Bien, luego vamos a crear el archivo. Para crear el archivo, acá en Python simplemente voy a decir que existe un archivo que se llama open, y le vamos a decir en este caso que va a ser con modo A, ya modo append. Así que vamos a decir que está listado. Le vamos a decir que está listado python.csv, solamente para que se diferencie del otro que hemos... Ah, no, pero si no es necesario. Listado.csv, pero ahora está en la carpeta de Python. Y el modo, como ya dije, modo A, modo append. Entonces ahora voy a decir que el archivo .write en este caso va a ser igual a n, nombre, edad, y ahora sí, en este caso sí o sí tengo que colocarle el \n. Bien, ahora vamos a hacer el ciclo. Entonces voy a decir que va a haber un while de opción cuando sea 1, y vamos a decir que vamos a imprimir, en este caso ingrese el nombre del estudiante, y aquí vamos a decir que va a haber un nombre que vamos a decir que lo vamos a tomar desde la consola, o sea input. Luego vamos a pedir la edad, print ingrese la edad del estudiante, y aquí vamos a colocar edad, o sea int input. Vamos a ver la restricción, en este caso que la edad no sea menor a 0 o edad mayor a 121, y vamos aquí a decirle que si ese es el caso, entonces voy a pedirle los datos de nuevo hasta que me den los datos verídicos. Y luego de esto ya tenemos lista la comprobación. Vamos más abajo, vamos a agregar entonces los datos al archivo. Aquí simplemente le digo que el archivo le voy a colocar write, y voy a tener acá que agregarle el n como es un número tengo que pasarlo a texto, n más, en este caso, la coma y el espacio, más, en este caso, el nombre, pero ya es un string, así que no necesito transformarlo, la coma, el espacio, y me falta la edad, que es un número, así que lo paso a texto, edad, y por último, \n para que me dé un salto de línea. Así que ahí está esa línea. Le agrego 1 al n
O sea, le digo n, en vez de decir n más más, aquí le digo n más es igual 1 para que se añada 1. Y luego hago la comprobación para que se salga del ciclo o no. Así que le digo que voy a tener un print. Voy a copiar este texto para no hacerlo tan largo. Y le voy a decir que la opción va a ser igual a un entero que se lo dé por pantalla. Y luego puedo preguntar en este caso while restringir para que sean solamente los valores que se están dando. Si es menor que 0 o opción mayor a 1, entonces esto se va a volver a solicitar. Y con esto ya tenemos listo esta versión. Aquí lo único que nos faltaría ya después del ciclo, o sea, ya terminó el programa, yo le voy a decir que el archivo que abría antes lo voy a cerrar, close. Y con esto ya tengo listo, o sea, hago el open y luego hago el close. Vamos a ejecutar esto. Vamos a hacer un par de ingresos nomás. Vamos a colocar Python listado estudiantes.py y vamos a colocar a los que no puse delante, que va a ser Lucas Toneati. Vamos a decir que tiene 18. Voy a seguir colocando otro, a Luciano Saavedra, 18. Y a Martín 1. A Martín, en este caso, Cover 18. Y con eso lo vamos a dejar por ahora. No, a Matías. Voy a dejar con 1 para que Matías no se vaya triste. Matías Sánchez 18. Y ahora sí terminamos con esto. Y ahora tenemos que ver en los archivos. Fíjense que acá ahora en la clase tenemos también el listado .csv. Y si lo vemos de nuevo, vamos a tener el mismo ejemplo con este tipo de datos organizado, ¿ya? Así que este formato es sumamente simple, pero es sumamente efectivo. Así que con eso vamos a quedar por ahora. Terminamos esta clase. ¿Queda alguna pregunta o algo que quieran comentar? Profe, ¿por qué sale Martín, en el apellido de Martín, sale como un incógnito? Sí, porque Python no es capaz de guardar el... Es que Por la escribía, cover, ¿o no? sí, pues la bundiéresis que tiene cover. El cover el que tiene dos puntitos arriba, en la O, ese es el Sí. valor que no lo logra guardar. O sea, lo guardó, pero al momento de mostrarlo, no es capaz de mostrarlo. Eso es lo que está pasando. Y si lo pasamos a Excel, ¿mostraría su apellido completo o con el interrogatorio? Veamos, lo más probable es que lo muestre con el error. Pero creo que se puede modificar. Vamos a ver si es que se puede o no. Vale. Ya. Excel. Vamos a ver. Realmente quedé con la duda, pero yo creo que va a mostrar con el error. Cargamos los datos. Aquí vamos a ver entonces el código en Python, clase 14G2. Aquí está el listado. Lo cargamos. Ah, no, mira, lo guarda normal. De hecho, si yo Ah, lo ya. cargo, Gracias, profe. Súper. si yo lo cargo, ahí está su nombre como corresponde. Ok. Ya, vamos a dejar esto acá, no guardar. Y como me pregunta Simón cuándo están las notas, yo les comentaba ayer que ya tenía bastante avanzado, así que yo creo que hoy día a la noche o ya mañana máximo tener las notas publicadas. Y así que eso se lo voy a dejar para que lo tengan. Las notas, al menos de la parte teórica, están bastante bien. Hay algunos 3, algunos 4, pero la mayoría está entre 7 a 10, así que no debería haber problema. En la parte práctica he visto sí que hay un menor rendimiento. Así que, pero tampoco es tan bajo. Vamos a ver eso cómo va.
Bien, chicos, nos estamos viendo el día lunes. Cuídense harto. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Recording profe. Ya stopped. pues, chao, chao. Chao, profe, que esté súper bien.